Bien, vamos a ver la teoría cinética de los gases ideales, que es un apartado bastante interesante de termodinámica. Las hipótesis de esta teoría es que el número de moléculas va a ser grande, las moléculas son todas idénticas, la separación intermolecular va a ser mayor que el tamaño molecular, es decir, que las moléculas son pequeñas con respecto al volumen que ocupan. Las moléculas van a obedecer las leyes de Newton, pero el movimiento va a ser aleatorio, no vamos a saber en qué dirección va a tener ninguna de ellas en ningún momento. Las colisiones serán elásticas, es decir, se va a conservar energía y momento entre las moléculas y con las paredes. Y luego las fuerzas moleculares van a ser despreciables, excepto cuando colisionan. Bien, pues con estas hipótesis vamos a ver cómo podemos hacer un modelo para los gases. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que tenemos un cubo, ¿de acuerdo? Un cubo de lado D, donde de alguna manera vamos a introducir n moléculas, que van a ser pequeñas con respecto al tamaño del cubo, ¿vale? Van a estar todas por aquí, dentro pues colisionando con las paredes y entre ellas. Pues bien, cada molécula, cuando va a sufrir, si yo tengo una molécula aquí y tengo una velocidad en esta dirección, pues dicha molécula podemos dividir esta velocidad en una velocidad componente x y otra velocidad componente y por Pitágoras perfectamente. Entonces, de alguna manera, la molécula, pues, el ángulo incidente va a ser igual al ángulo reflejado, como ya conocemos de mecánica de colisiones, y la velocidad va a ser exactamente menos vx. La velocidad en y se va a conservar y la velocidad en x, va a cambiar de signo, claro, y va a ser, pues, esta va a ser la velocidad final de la molécula después de una colisión elástica con respecto a la pared, ¿de acuerdo? Con respecto a la pared. Bien, la variación de momento en el eje X, que va a ser el momento final menos el momento inicial, lo vamos a poder escribir como menos m por vx, recuerden que momento es masa por velocidad, menos el inicial, que va a ser menos m por vx, va a ser igual a menos 2m por vx. Claro, la variación es doble porque no solo eliminó el momento que iba a la derecha, sino que le añadió otro idéntico hacia la izquierda. Pues nada, ya sabemos algunas cosas, sabemos cómo va a ser la variación de momento después de una colisión. Pues bien, yo sé que según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. Entonces, si pongo intervalos, vamos a quitar los diferenciales, la variación de momento con respecto al tiempo va a ser la fuerza que voy a aplicar. Si uso esto, me voy a encontrar con lo siguiente. La variación del momento en x va a ser menos 2mvx partido por delta de t, va a ser la fuerza que ha experimentado para producirse esta colisión. Bien, entonces si yo ahora estudio, por ejemplo, el intervalo entre dos colisiones, porque claro, el cubo, yo me voy a encontrar lo siguiente, yo tengo, vamos a poner aquí intervalo entre, uy, esto no está quedando bien, hay que sacar esto un poco mejor.
el intervalo entre dos colisiones pues yo me encuentro lo siguiente. Yo tengo en un lado de la caja y este sería pues el otro lado de la caja. Entonces aquí tengo una partícula que está con Vx, va a llegar al otro lado con Vx y va a volver aquí, después de colisionar, con Vx menos Vx en el otro sentido. Si esta distancia es d, que es el lado que tenía el cubo, pues la velocidad promedio será, el intervalo entre dos colisiones será velocidad es igual a espacio partido por tiempo. Entonces Vx será 2d partido por delta de t. Vean que el espacio es 2d, d para allá, más d a la vuelta. 2d partido por delta de t. Entonces, si delta de t es 2d partido por Vx, puedo sustituir aquí y me puedo encontrar con lo siguiente. Vamos a quitar, quizás podemos quitar ya el dibujo este de aquí. Y me puedo simplificar de alguna manera la expresión para la fuerza. Es decir, me puedo encontrar que la fuerza va a ser menos 2m v de x y sustituyo ahora el delta de t por este valor que es 2d partido por v de x. 2d partido por v de x. Entonces v de x sube el denominador, se me va el 2 con el 2 y me queda menos m por v de x al cuadrado partido por d. Y esta sería la fuerza que experimenta la partícula al colisionar. Pero bien, como conocemos la tercera ley de Newton, la fuerza que experimentaría la pared, vamos a poner así la pared, va a ser exactamente por acción y reacción la contraria. Entonces va a ser, según la tercera ley de Newton, m por v de x al cuadrado partido por d. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza total que experimenta la pared va a ser la masa de la partícula, la distancia entre las paredes, y la Vx de la primera partícula, la Vx, ven, hay que sumar todas las colisiones de todas las partículas. La Vx3 de la tercera partícula, entienden todas ellas, todas las que hay. ¿De acuerdo? Pero claro, aquí resulta que lo que podemos esperar es que todas las partículas tengan una velocidad pues similar, no exactamente igual, pero podamos definir una velocidad media. Entonces, podríamos decir que la velocidad en media de en x, vamos a poner una regla encima para decir que es la velocidad media, va a ser la velocidad de x1 al cuadrado más la velocidad de x2 al cuadrado, hago todo el sumatorio y divido por el número de partículas. Entonces, si esto lo sustituyo aquí arriba, me encuentro, bueno, habría que coger esta de aquí, la de la pared, vamos a hacerlo bien. Si esta fórmula la sustituyo con esta de aquí, me encuentro con lo siguiente, que la fuerza debido a la pared, vamos a llamarla F, va a ser igual a n por m partido por d por la velocidad media en x de x al cuadrado. Fíjense que sencillamente he puesto que vx al cuadrado es igual a la velocidad media partido por n, esto es la fórmula de velocidad media, entonces para sumar la fuerza de todas las partículas, pues he sustituido por n por la velocidad media, ¿vale? Y así me saldría pues la velocidad de todas las partículas, es decir, para no confundir con la expresión de arriba, esta sería aquí la fuerza, ¿vale? Que experimentaría. Pero claro, hay velocidad media, la velocidad, si uso el teorema de Pitágoras, cuadrática media será la velocidad en el eje X, más la velocidad en el eje Y, más la velocidad en el eje Z. ¿Vale? No es nada complicado. Es decir, la velocidad total media al cuadrado
va a ser 3 veces, porque por aleatoriedad, todas tienen la misma distribución, 3 veces la velocidad media total. Es decir, todavía puedo simplificar esto más y poner aquí que la fuerza es igual al número total de partículas por 1/3, metemos aquí 1/3, m partido por d, por la velocidad promedio al cuadrado de las partículas. ¿Vale? Bien, pues ya si seguimos un poco más adelante, nos va a salir un resultado, fíjense que con este modelo tan sencillito de colisiones, un resultado bastante espectacular. Bastante espectacular, que lo obtuvo Boltzmann, un físico austriaco, que ha sido el padre de toda la mecánica estadística y de la termodinámica a principios del siglo XX, finales del XIX, donde dijo lo siguiente: si la presión, que ya sabemos, es la fuerza por unidad de área, y el área del cubo, acuérdense que el cubo es un cubo de lado D, que es el que dibujamos al principio, y el área es D cuadrado, la fuerza por unidad de área va a ser F partido por D cuadrado, y si ahora uso este valor de aquí, me va a salir 1 partido por D cuadrado por número de partículas tercio, m partido por D, por la velocidad cuadrática promedio. La velocidad cuadrática promedio. Bien, esto es 1/3 de n partido por v, y sencillamente multiplico y divido por 2 y me sale un resultado curioso, porque esto de aquí lo he puesto con toda la intención. Este resultado de aquí, todos pueden ver que es una energía cinética, ¿lo ven? Es decir, es igual a 2/3 del número de partículas por unidad de volumen, fíjense qué curioso, por 1/2 de mv promedio al cuadrado. Y aquí lo vamos a dejar ya por hoy, pero fíjense, vamos a discutir, no atiendan un poco a la discusión final, que tiene bastante interés. La presión, está diciendo, es 2/3 de n partido por v por 1/2 de m, y lo ponemos así separado, velocidad media al cuadrado. Es como el número de partículas por unidad de volumen por la energía cinética de las partículas. Es decir, si yo tengo en una caja muchas partículas que están todas golpeando las paredes con movimientos aleatorios, si el número de partículas por unidad de volumen aumenta, aumenta la presión, lógico. Y si la velocidad aumenta, pues también, es decir, cuanto más rápido vayan, hay más colisiones. Fíjense que parece un resultado bastante lógico. Energía cinética y aquí número de partículas por unidad de volumen. Fíjense que sí, hay muchas partículas, pero el volumen también es muy grande, pues no tiene gracia. La idea es concentrarlas en muchos sitios para que aumente la presión. Entonces la presión va a ser causa de las colisiones de las partículas con respecto a la pared, pero como son una gran cantidad, para nosotros van a ser una fuerza por unidad de área continua. ¿Vale? Esto es una teoría microscópica de la termodinámica a la que estamos empezando a elaborar. Bueno, lo dejamos ya por hoy.